miembro de la Red Educativa de Tecnologías de Información y Comunicación, es parte del grupo editorial de Star Journal International, ya es miembro del EPISTEM de México, que es una comunidad de aprendizaje virtual abierta, ¿no? Y ahora es un sinfín de logros que el licenciado Ademir Bermúdez ha ido desarrollando. Estimado Ademir, te cedo la posta para que continuemos y empecemos este congreso para que todos aprendamos de lo que es tecnologías emergentes. Ademir, contigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan si se puede ver la presentación? Sí se ve. Excelente. Se ve. Muy bien. Como decía el compañero, mi nombre es Ademir Bermúdez, soy de El Salvador. Soy inventor, investigador y soy miembro de diferentes entidades. Mi meta al final siempre es colaborar, desarrollar e innovar en todo lo que se pueda, principalmente en América Latina. Compartir los conocimientos es vital para que, para que América Latina pueda seguir desarrollando, innovando y creando. Creo que son de las cosas fundamentales que no podemos nosotros como latinos obviar más que aprender y compartir. Este día quiero hablarles acerca un poco de uno de los robots que he estado desarrollando dentro de la universidad donde yo laboro. El robot se llama Robot Robbie, un robot para la interacción social con niños con autismo. Como decía el compañero, bueno, aquí hice un breve resumen rápido de las cosas en las que yo participo, colaboro y en todo lo que yo pueda obviamente participar con todo gusto, siempre con el fin de poder innovar en la ciencia. Este tema de la robótica es un poquito emblemático. Primero vamos a agarrar ideas generales para las personas que no conocen un poco de robótica o quieren aprender un poco o conocer, expandir un poco más su conocimiento. En este caso, vamos a hablar un poco de la robótica que existe a nivel mundial. Hoy en día cada día es más común hablar de robots que pueden ser de una forma humanoide o no como tal, robots que hacen una tarea o varias tareas al mismo tiempo. Y algunos de los que están aquí en esta imagen puede ser que para algunos ya sean conocidos. Este robot es un robot de enfermero, es pariente de la famosa robot Sofía, como tal. Tenemos a este robot, que es este robot de entretenimiento para eventos, robots ya para servicios, robots que están para atención, robots que están en la NASA, robot que, bueno, este robot hace poco salió, que es Cyber One, que es otro robot emblemático que está tomando auge día a día, el robot que están expandiéndose poco a poco a través del mundo. En este caso ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y estos robots están enfocados para la interacción con niños con autismo? No. La idea es primero conocer lo que se tiene en el mundo y cada día vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo más personas, empresas, entidades, universidades, investigaciones que están desarrollando, creando e innovando y nosotros debemos aprender, observar lo que otros hacen, compartirlo y poder ver si nosotros también nos podemos desarrollar. Existen muchos robots como estos que ustedes pueden ver en pantalla que están cambiando día a día lo que se está haciendo. Algunas personas les tienen miedo a la robótica, a la inteligencia artificial, puesto que piensan que los robots van a generar desempleo, que van a destruir la raza humana. Eso yo le llamo cultura, problemas de cómo nos vendieron la robótica, qué se cree que hace la robótica actualmente. Muchos de los robots más avanzados del mundo, de hecho, no hacen ni siquiera el 25% de lo que cree la gente que puede todavía hacer. E incluso la robot Sofía, si ustedes han sido un poco observadores, robot Sofía tiene dos versiones, una que es para poder caminar y una que simplemente está estática. Eso nos da una idea de que de hecho su rostro es su enfoque principal en la parte visual del robot. En eso se enfoca principalmente Sofía. Ya su procesamiento, su forma de reaccionar o cómo interpretarlo, eso ya es visión artificial, lo que es conexión en la nube, entre otras cosas. Y existen muchos robots muy avanzados. El robot como estos que estamos viendo ustedes en pantalla, que día a día salen nuevas investigaciones de lo que se está haciendo. Dentro de todos estos robots, el único que podemos hablar que está enfocado parte para hacer robótica social o, mejor dicho, robot para interacción con niños con autismo es el robot Now. Pero este robot está valorado aproximadamente en más de $14,000. Entonces estamos hablando que para tener un robot de estos en una institución o una unidad de salud o un hospital, alguien que quiera utilizarlo, tenemos un pequeño el problema en lo que es el factor económico. Entonces nosotros los latinos debemos de pensar, bueno, ¿cómo hacemos a construirlo nosotros?
puesto que si otros lo hacen, veamos cómo lo hacen y veamos si nosotros lo podemos aprender y lo podemos replicar. Ahora, ya teniendo esa idea, ¿cuáles son los robots sociales? Bueno, el término social quiere decir de que aquel robot que puede hacer un cierto grado de autonomía, es aquel que puede interactuar y comunicarse con las personas, no necesariamente tiene que tener una forma humanoide, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí tiene que tener el robot es una forma de expresar emociones para que la persona que interactúe con él pueda entenderlo. Llamemos a entender en el contexto de que, por ejemplo, este robot se ve sorprendido. Este otro se ve feliz. Este se ve, bueno, el robot Now en sí no tiene un rostro interactivo, más es sus movimientos y su forma de expresarse, pero existen robots como este y este otro que tienen una pantalla digital que muestran emociones. Bajo esa premisa, y como otros más que existen, surgió la idea de crear un robot que por medio de, llamémoslo entre comillas, pantalla digital, pueda mostrar emociones y que pueda interactuar con las personas. Quiere decir de que es aquel que puede mostrar emociones, aquel que se puede comunicar, aquel que puede hacer un cierto grado de actividades para las personas, socializar con él. En este contexto podemos decir que existen muchos robots, ya no estamos viendo aquellos que son muy monstruosos, sino aquellos que están enfocados a actividades para la interacción con niños. Es muy importante hacer ver esto, puesto que cuando yo digo que estoy trabajando o trabajé con un robot social para interacción con niños con autismo, no es una idea 100% mía. Ya existen empresas, ya existen universidades que han estado desarrollando 1, 2 o 3 años o más proyectos similares para poder tener un robot que haga esa interacción. ¿Y cuál es la finalidad de esto? La finalidad obviamente es que no es que va a sustituir el robot al terapista. No va a sustituir el robot al profesor o al docente, sino que va a ser una herramienta que va a ayudar a la interacción o al aprendizaje de un niño en su salón de clase o en una terapia. Ustedes pueden ver muchos de los que están acá. Uno de los, digamos, más conocidos en su momento fue el robot Casper, que fue desarrollado en una universidad. El robot Buddy, que es uno de los que tuvo su apogeo en el 2019. Uno de los más conocidos es el robot Now. Tiene un módulo comercial en el cual está enfocado para niños con autismo. Ya está creado todo. Ya está creado todo, simple y sencillamente para que el terapista lo pueda utilizar. En ese caso, nosotros vamos a visualizar que existe un montón de robots alrededor del mundo enfocados en las terapias para los niños. No es un robot que va a sustituir al terapista o al profesor, sino es un robot que va a ayudar. Y como les comento, ya existen muchos robots en el mercado que se están desarrollando o enfocando con esa línea. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que es pariente, viene siendo como primo de la robot Sofía, es este robot que está aquí. Este robot sí puede caminar, pero hace simulación que puede caminar. No puede desplazarse de un solo lugar, es estático, pero tiene un rostro similar al de Sofía, el cual puede mostrar emociones. Tiene un rostro con un montón de motores internamente para simular alegría, tristeza, enojo, preocupación, y con eso el niño puedes entender que el robot está tratando de decirle algo por medio de su rostro. Obviamente también influye la forma en cómo se va a comunicar por medio de la programación. Estos robots que están acá ya están en el mercado. Muchos de ellos terminaron sus investigaciones, ya son comerciales como tal, pero no significa que son los únicos. Existe un montón. El más cercano que yo conozco, que digamos que fue bastante fuerte su desarrollo, es este pequeño robot que está, permítame, quiero ver si puedo mover esto para acá. Este pequeño robot que tiene la apariencia de un oso que fue desarrollado en México, por ahí por el 2016 me parece. Pero estos robots, como les comento, están enfocados para terapias. Aquí muestro una imagen de Casper. Esto fue una entrevista que le hicieron en un noticiero de Estados Unidos cuando tenía el terapista, el robot y el niño con autismo. El niño estaba haciendo una actividad que el profesor o el terapista simplemente ya le había indicado lo que tenía que hacer el robot y el robot simplemente estaba haciendo la función que se le había indicado. No es un robot con inteligencia artificial, sino es un robot por medio de órdenes, patrones, hace una acción. En ese caso, Casper como tal tiene ese plugin, digámoslo así. Es un robot que se ha creado para la interacción, muy avanzado,
y obviamente existen 3 versiones de él. Aquel que lo quiera comprar lo puede utilizar. Pero nosotros también podemos construir nuestros propios robots. Y ahí es donde viene mi investigación dentro de la universidad. La idea era crear un robot que tuviera una apariencia de un niño de alrededor de entre 5 a 8 años de edad y que pudiera hacer ciertas actividades. Esas actividades estuvieron enfocadas directamente en la interacción social con los niños y a que los niños puedan sentirlo como un amigo y mediante valores, indicadores, establecer en un tiempo determinado qué tanto fue la interacción y qué tanto influyó el robot en la socialización de los niños. Cuando hablamos niños con autismo, generalmente las personas piensan que es una enfermedad, en realidad es una forma de ver las cosas totalmente diferente. Los niños como tal son más como, digámoslo así, como un poco más cerrados y ellos tienen un poco más, un poco más de complejidad para poderse interactuar con otros niños o interactuar con los padres o interactuar con sí con la sociedad. Entonces existen terapistas que por medio de reglas, condiciones, parámetros, hacen sus terapias y mediante esas terapias los niños de temprana edad, desde los 2 a 3 años que se les detecta el autismo, comienzan a hacer las terapias para que los niños aprendan a socializar con otros niños y con la sociedad como tal. Y ahí viene el interés de Robbie. Robbie es un robot creado para que lo vean como un niño y ese niño les interactúe con ellos y pueda socializar con ellos. A través del tiempo se ha estado dando un caso bastante, y de hecho todavía, por lo menos hasta la última fecha que yo hice investigación con respecto a eso, se desconoce las razones principales del por qué el autismo. Lo que sí se sabe es que año con año la cantidad de niños detectados con autismo va a un aumento. Principalmente más niños que niñas en este caso, que son características o condiciones que todavía no se puede determinar la razón del por qué sucede eso. Y ahí es donde viene la importancia de la investigación, que para esto se requiere o se requería para la construcción de este robot personal directamente profesionales en terapia, psicólogos, docentes y todas las áreas que conlleven a la preparación de la interacción del niño. Los desarrolladores, aquellos que crean desde los diseños, 2D diseños, 3D, la electrónica, la lógica, la computacional, la matemática aplicada y la programación para el desarrollo del robot. Y ya vi qué pasa, es que aquí creo que hay alguien que usó el tablero, aquí quedó marcado. Hay que ver eso. Bueno, y la familia o los padres de familia o los encargados que van a ayudar con las terapias con los niños. Viéndolo desde este punto de vista, estos 3 bloques, vamos a decir nosotros, vamos a construir un robot. Mediante pruebas, desarrollo, vamos a estar construyendo un robot que nos va a servir para la interacción dentro de lo que es la comunicación con los niños y la socialización como tal. Cuando yo comencé esta investigación, yo la había desarrollado en otra investigación previa, que yo tenía el robot Nao junto con otro investigador de la universidad. Estábamos haciendo una actividad de interacción social con robótica en términos generales. Entonces, en ese entonces, yo observaba a algunos niños algunas clasificaciones que existen de los niveles de autismo y había niños que son un poquito, digamos, más hiperactivos. Que cuando se les dice algo a veces no les gusta o cuando se les pone una condición, a veces tiene que estar el padre, el docente y a veces son un poquito como más fuertes de carácter. Entonces teníamos que tener cierto cuidado con el robot Nao como tal. Entonces vine yo y se me ocurrió crear un robot y yo le puse Robbie. En ese entonces era un robot de cartón. Lo creé con Arduino para que los niños comenzaran a jugar con él y queríamos ver la cercanía que se podía tener con el robot. El robot tuvo una gran aceptación con los niños. Salió la versión 2 que también fue por Fomic, motorcitos y con unos colores en buscando que fuera parecido a Optimus Prime en los colores que se le estaban asignando. Y posteriormente de eso surgió ya la investigación como tal, que comenzó con la primera versión del Robbie 3.0, que ya fue con impresión 3D. Este robot estaba pensado en sus primeras etapas de prueba, fue evolucionando en la forma en cómo se iba a ir interactuando con los niños. El robot iba a tener un rostro solamente con una pequeña pantalla y a medida se fue avanzando se le fueron agregando más componentes y obviamente más funciones hasta llegar a la última versión, que es la que vamos a mostrar más adelante, que es la versión final 4.5.
Para tener un robot social estamos hablando indirectamente que hay robótica, matemática, diseño 3D, lo que es psicología, las terapias y entre otras entidades que deben de estar inmersas para la construcción del proyecto como tal. Para el desarrollo del robot, a mí me gusta hablar algo llamado el ciclo de vida de la construcción de un robot. Primero hay que determinar la problemática, lo que se necesita y hacer un pequeño bosquejo de lo que yo quiero hacer. Para eso comenzamos con el primer diseño, el diseño 2D. Posteriormente, que era simplemente hacer un dibujo de cómo me gustaría a mí que fuera el robot en la primera versión. Luego, si existen herramientas para poderlo implementar, diseño 3D. En este caso, existen herramientas alternativas. No todas las herramientas pueden ser, digamos, privativas. Incluso cuando yo comencé, yo lo desarrollaba todo en Tinkercad, que es diseño 3D. Luego, la parte de la electrónica, que es vital, cómo va a ir conectado, qué componentes se van a agregar. Ahí hay alguien que tiene audífono, el audio, por favor. Electrónica como tal, y luego la lógica de la programación que debe tener nuestro robot. Para finalizar, la parte de la programación del mismo, y ya una vez teniendo todo esto, pues teníamos la primera versión de un robot como tal. Pasamos después de eso. Perdón, Ramiro, por favor, ¿podrías desconectar tu micrófono? Te agradeceríamos eso. Hay que tener un poco de respeto también a los ponentes. ¿Ya? Por favor, Ramiro, gracias. Seguimos, por favor, Ademir. Ok, bueno, en ese contexto, vamos a decir nosotros, bueno, cuando decimos que tenemos que tener un robot que interactúe con las personas, quiere decir que indirectamente estamos hablando de que ese robot tiene que comprender algo llamado los 5 sentidos del robot, o los 5 sentidos, perdón, del ser humano. ¿Cuáles son? El oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista. De alguna forma, mediante componentes electrónicos, mediante la programación y dependiendo la placa o el procesador que se va a tener, construir y unir todos esos componentes para que el robot pueda interactuar con el ser humano. Bajo ese contexto, de hecho, no existe un robot que cumpla los 5 sentidos 100% funcional. Siempre vamos a decir, ahí donde viene el comentario al inicio, que la robótica como tal hay mucha tela que cortar, hay muchos componentes que aprender que no existen todavía, como los de tacto de piel, que eso es otro mundo todavía, y la apariencia agradable para un robot. Vamos a decir nosotros de que, pensado en esto, ¿qué sentidos serían primordiales para un robot? Y ahí comenzamos a visualizar, comencé a comparar. Bueno, ya para la versión 3 en adelante, bueno, tengo a este robot que vale más de $20,000, que puede ser emociones, que es de una empresa que está en Estados Unidos, es muy bueno, pero necesito tener también un robot que pueda asimilar esos estados de ánimo. Y se me ocurrió hacer un robot que por código binario, que por medio de peticiones, funciones y valores, pueda simular estados de ánimo. Y ahí donde surgió la número 3, que por medio de códigos binarios, de asignaciones de ceros y unos, poder hacer una simulación de qué estado de ánimo del robot y por medio de programación y una bocina, memoria y capacidad como tal, el robot pueda emitir sonido o una plática interactiva por medio de funciones. Obviamente para esto estamos hablando de un proceso de antemano de la lógica matemática, cómo debe ser abordada desde lo que es la matemática plasmado en un software o en código de programación, y ese código mediante lo que yo esté esperando, mediante las conexiones, puede hacer un proceso en un robot. De eso es lo que yo ya hablaba hace un momento del ciclo de vida de un robot. Bueno, yo quiero que el robot, por ejemplo, en este esquema mueva la cabeza. Si yo quiero que mueva la cabeza, asumo que el motor tiene un motor en el cuello que va a hacer este movimiento, pero como quiero que parezca un humano, pues puede hacer que llegue a este punto en 0 y puede hacer que llegue a este otro punto, a mi hombro, en 180. Pero existe algo llamado calibración. Entonces en la calibración tiene que estar en el punto de 90 viendo hacia el frente. Bajo esa idea, bueno, comienzo a pensar en los procesos matemáticos. Desde I igual 0 hasta 180 voy a ir incrementando un valor. Esto es matemática y lo puedo ver en programación. Veámoslo en programación. Un ciclo for, desde una variable post o una i, como decíamos en matemática, igual 0, va a ir incrementando en uno hasta llegar hasta 180 para que pueda mover ese motor o visto ahora en el robot, el cuello del robot desde un valor a otro. Y por medio de condiciones
mande un mensaje, si no tiene sonido, que diga que está enfrente de viendo hacia la persona determinada. Esto es nada más para tener nuestras primeras ideas. Lo mismo se puede visualizar cuando hablamos de mover un brazo, mover un hombro, mover la pierna o mover otra parte del cuerpo, los dedos, y qué valores sí van a ser válidos para mi robot y qué valores no van a ser válidos. Obviamente, para yo establecer de que quiero que sea lo más parecido a un niño, yo voy a pensar en valores que sí deben de estar válidos para el robot y qué valores no van a ser válidos para mi robot. Obviamente, para esto hemos pensado en se tiene que hacer varias revisiones a lo que es la construcción del ciclo de vida del robot y ahí es donde salen las versiones. La construcción para tener un robot, digámoslo, hasta cierto punto aceptable a la meta que se tiene en una investigación, se tiene que pasar varias construcciones y varias verificaciones de lo que se ha plasmado que yo deseo. Quiero un robot que muestre emociones, que pueda hablar, que pueda mostrar estados de ánimo y que pueda hacer algunos movimientos para que el terapista lo pueda utilizar. Pero obviamente el terapista no está pensando en que lo va a programar. Tenemos que tener una interfaz agradable. Para tener una interfaz agradable, estamos hablando que tiene que tener, ya sea por el celular o por la computadora, un ambiente gráfico en el cual la persona lo pueda utilizar sin ningún problema. Para eso, les voy a mostrar. Este es el Robbie 1, por ejemplo. Este Robbie 1, como les comentaba, este era un niño, dio permiso a los padres de familia, obviamente, para tomarle la foto. Este niño tenía autismo. Este robotcito que está acá era la primera versión. Fue solamente para probar, como les comento. Y vamos a ver unos videos. Los voy a adelantar por razones de tiempo porque son varios, porque quiero que vean la evolución de lo que fue Robbie. Mi nombre es Ademir Bermúdez, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra Universidad Gerardo Vargas. Ese era Nau. Esta es nuestra sexta reunión con los niños con autismo. Estamos tratando aproximadamente 28 niños. Cada bloque está conformado de 30 minutos y tenemos un bloque especial en el cual nos centramos con un grupo donde los niños son nuevos. Estamos en este equipo de investigación. Vamos a mostrar algunas actividades. La rutina la vamos a tratar igual que la clase anterior, que los niños vayan conociendo los robots. Vamos a retomar un poquito algunos temas, ya que tenemos dos niños nuevos. Al inicio habíamos pensado 10 niños, para estar tratando solamente con 10 niños, pero cuando vinimos al CRIOR, gracias a la relación que se ha venido también estableciendo con la Asociación de Niños con Autismo, aproximadamente 28 niños. Hola. Hola, Robbie. Nuestro principal objetivo en este caso es la robótica social aplicada con los niños con autismo. Muchos países están implementando la robótica con fines de que los niños puedan tener una mejor interacción social. Esto es para que vean la versión 1. Luego, algunas actividades, y esta fue la primera interfaz en Visual Studio que él tenía. Por medio de botones el robot se podía controlar para que el terapista o el profesor lo pudiera controlar sin ningún problema. Posteriormente, ya en la versión ya impresa en 3D, la versión 3, comenzamos a poner sensores. Sígueme. Sonidos. Abajo. Abajo. Lado. Bien. Y en mi mano. Muy bien. Ya con eso comenzamos a, bueno, ahora el robot quiero que comience a interactuar con las personas, porque esa es la idea. Vamos a ir agregando componentes. Y fuimos mejorando las versiones. Voy a mover esto para acá. Siempre los voy adelantando los videos por tiempo. Los niños jugando con los robots. Muy bajito, solo así bien, así bien. Voy a adelantar acá. Bien. Bien. Robbie me está siguiendo. Pero también le voy a pedir a Robbie algo adicional. Vamos a jugar con Robbie. Tenemos una pelotita. Robbie,
Ahí casi no se escuchaba lo que hablaba Robbie todavía. El sonido era muy pobre. ¿Cómo se ve Robbie ahorita? Alegre, triste. ¿Cómo ven ustedes a Robbie ahorita? Hay una emoción y ustedes me dicen, Ese era un sonido de Robbie. Todos los sonidos los emitía él. ¿alguien ha escuchado la película? Bien. Es un niño mago. Un niño mago. Que comienza con Harry y termina con Potter. Esas eran las actividades que hacían con la primera versión, ya impresa en 3D. Este fue su diseño. Se trabajó con un diseño preliminar, ya digamos predeterminado. Voy a adelantar por tiempo. Y se comenzó a trabajar con esa idea. Después de ese robot, bueno, comenzamos a visualizar, vamos a crear funciones, vamos a crear valores, vamos a establecer cómo controlarlo al robot, pero que tenga esas funciones y que esas funciones las pueda utilizar cualquier persona con o sin conocimiento de programación. Y comenzamos a visualizar diferentes herramientas que se podían utilizar. Posteriormente una aplicación directamente para el robot y tanto para la computadora como para el celular. Y se fueron sacando más versiones. Cada versión se fue mejorando su rostro en la parte de la programación. Los movimientos de las versiones de la 3 hasta la 3.6 se fueron agregando muchas más cosas para que el robot se pudiera mover un poco mejor. Las funciones ya estaban en un programa para que solo presionara el botón el terapista en este caso. Hacía la simulación de que iba a hablar en su pantalla. Un sonido indicando que ya estaba listo, cambiaba el rostro. Y así comenzamos a hacer pruebas. Hola, soy Robbie 3.0, un robot que me puede controlar a través de movimientos corporales, así como por colores o mediante órdenes a través de la computadora, tableta o celular. Posee una especie de funciones. He sido programado en Arduino. Noten que los movimientos de los labios digitales no iban de acuerdo todavía a lo que era el robot. Y el robot no se podía mover, era estático. Si el robot en realidad sus piernas solo hacía la simulación de mover, pero no podía desplazarse. Posteriormente a eso, bueno, tenemos esta pantalla y comenzamos a visualizar. ¿Qué más le hacemos? Bueno, existen robots más avanzados que tienen un rostro. Un rostro, no solamente una pantallita, sino que son varias pantallas. Comenzamos a ver cómo lo hicieron y comenzamos a tratar de imitarlo un poco y tratar de hacer nuestra propia versión. Y surgió la versión 4. Ya un robot mucho más grande y que tenía una mejor interacción. Y para el problema del sonido se le agregó una bocina un poco más grande con una apariencia entre Optimus Prime y Iron Man de superhéroes. De esta versión incluso se tiene un libro de investigación que se presentó en el 2020 en México. Ya era un robot más estable, ya podía hacer otros movimientos y lo mejor es que era desarmable. La versión anterior, la 3.6, incluso hay una historia un poco trágica, pero al mismo tiempo me sirvió para aprender. Un niño que tenía autismo, digamos, un poquito fuerte, la profesora le dijo, tomémonos una foto con Robbie, entonces vino el niño y no quería. Y cuando el niño no quiere, no quiere. Entonces vino el niño en el que estábamos todos ordenándonos, se fue atrás de todos nosotros, agarró al Robbie 3.6 y lo hizo 3 pedazos. Al destruir el robot, pues prácticamente tuvimos que pasar varios días de impresión nuevamente para volver a presentar la versión 3.6. Bajo esa premisa se me ocurrió crear un robot que fuera desarmable. Y salió la primera versión desarmable, que fue la versión 4, que se desmontaban sus piernas, que no se podía mover, movía sus brazos, sí, lo de la bocina, pero era desarmable. Ya tenía un rostro más interactivo y tenía una pequeñita cámara para poder tomar fotos y podía emitir mejores sonidos. Comparamos las versiones en un congreso
entonces vamos a adelantar un poco por tiempo. Y ya esta versión ya tenía una mejor interpretación de su rostro. Ya tenía varias funciones para imitar sonido y ya podía hasta decir cuentos porque tenía una capacidad de memoria interna de 8 gigas. Ya con eso el robot ya era un poco más, entre comillas, social, pero obviamente era controlado siempre por otra persona. Y ahí la versión 4.5 iba a ser un robot que se podía desplazar, por lo menos hacer una simulación de que iba a caminar, iba a tener una pantalla digital. Pero esta versión se tuvo el problema que cuando vino la pandemia, se tuvo que reestructurar el diseño, puesto que este robot tenía muchas más piezas que la versión final que se presentó, y esto tenía que hacerse un cambio adicional. Entre los cambios que se hicieron fue cambiarle las piernas, ya no iba a hacer simulación de caminar, pero siempre iba a tener un rostro más interactivo, iba a ser con una mejor capacidad, tuvo 16 gigas de memoria y iba a ser un mejor proceso de programación. Esta era la versión que se esperaba para finales del 2020 y 2021, que se iba a presentar ya oficialmente. Después de eso, en el 2021 se tomó a bien retomar el proyecto, yo lo llamo tiempo relámpago, porque como tocó rediseñar a Robbie y se me ocurrió un nuevo Robbie que es el 4.5. Esta versión es desarmable, tiene menos piezas que la versión original, pero tenía una comodidad, digámoslo así, en que era un poco más visto como para un niño. La versión anterior era como más para jóvenes que la versión que se presentó al final. Aquí unos cuantos videos de cómo se miraban las piezas y la cantidad de días. Claro, el nombre por tiempo. Luego de eso, cuando ya se tuvo la última versión, teníamos que mejorar un poco la capacidad de memoria, de 16 pasar a 32, que eso se oye que suele de quitar y colocar la memoria, pero también conlleva un poco los procesos internos, puesto que tenía que tener más funciones. Funciones algunas que iban a ser controladas por el terapista y otras funciones que no iban a ser controladas por el terapista. Una de las funciones eran los movimientos. Los movimientos del robot, hemos hablado que los sentidos como tal, tú me tocas el hombro, yo el brazo, yo lo siento, el robot no lo va a sentir, no va a saber a menos que tenga un tipo de sensor para eso. Entonces, para que el niño no corra riesgo que el robot lo golpee, se creó unas funciones, por ejemplo, cada vez que el robot iba a hacer un movimiento de brazos, hacía un salto. Este salto suave indicaba que se iba a mover y los movimientos y las rotaciones del robot se hicieron mucho más lentas con el fin de que si el niño se acercaba, hubiera tiempo para alejar al niño del robot o mover el robot del niño. Esto porque los niños con autismo a veces tienden a sentir mucha alegría al ver al robot y quieren abrazarlo, apretarlo. Y obviamente cuando un motor se está moviendo y ya se le dio la orden de mover, el niño puede golpearse sin querer. Observen esto, por ejemplo. Hola, mi nombre es Robbie, quiero ser tu amigo. ¿Vieron el movimiento? Bueno, ya está listo Robbie solo para programar. Este brinco que hizo, lo vamos a ver acá en este otro.
solo que lo voy a adelantar un poco por tiempo. Eso. Mi nombre es Sony 4.5 y les quiero compartir una frase que espero les guste y que dice: nada hay tan difícil como conocerse a sí mismo, del libro titulado El secreto de la autoestima, una nueva teoría de la seguridad personal, por Boliches Antoni. Hace ese movimiento indicando sus procesos. Eso me aseguraba a mí de que el niño podía identificarlo y que el terapista ya tenía indicado de que si hacía ese movimiento no tenía que haber un niño cerca. Esa era una forma de asegurarme de que el niño no se lastimara. Y igual, si la pieza se dañaba por A o B motivo, esto era desarmable. Al ser desarmable no había problema. Y esta versión tenía algo adicional. Yo le llamo exoesqueleto, aunque en realidad no lo es, sino que internamente tenía tubo de PVC. Ese tubo de PVC en parte de su cuerpo, lo que a mí me garantizaba era de que le hacía un poco más rígido y evitaba mucho tiempo de impresión, puesto que en el 2021 comenzamos a retomarlo, el proyecto por ahí por abril, mayo, y lo tenía que entregar el mismo año. En este caso, les voy a mostrar otros cuantos videos y después vamos a ver la interacción con los niños. Los controles de las pantallas ya eran más fluidos y ya se sincronizaban con el audio. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Esas son pruebas de rutina, simplemente para asegurarse que el robot hacía lo que tenía que hacer en ese momento. Vamos a ver otros videos cortos por tiempo. Bueno, y en este caso, si ustedes observan, la primera investigación se basó en estos tres que eran materiales de cartón. Luego salieron unas versiones en su primer año, 2018. El segundo año salieron otras versiones. Algunas no se mostraron por tiempo. Y posteriormente la versión final, que fue la de 4.5 como tal, que fue un robot 100% impreso con exoesqueleto de tubo de PVC, desarmable, con una mayor capacidad de memoria, muchas más funciones. Algunas funciones eran controladas y otras eran predeterminadas para ajustarlo a las funciones, ya sea por el celular o por la computadora. Luego pasamos al trabajo de campo. Ya con la versión predeterminada, pasamos a una escuela especial, aquí en el departamento de Usulután de El Salvador. Fuimos a hablar con el director, una docente que es psicóloga, que nos colaboró. Llevamos a un compañero investigador del área de la salud con estudiantes de enfermería que nos iban a ayudar a la medición para asegurarme de que el robot, yo puedo decir que funciona, pero necesitaba especialistas en el área que me ayudaran a determinar mediante indicadores en el área de la salud mezclados con indicadores de mecatrónica que el robot cumplía con las funciones predeterminadas. Se tomó una muestra pequeña de 5 estudiantes, uno de ellos sí no tuve permiso para tomarle fotos porque se les pedía los permisos, y una condición que yo ponía, se lo decía a los padres de familia. Ademir, cerrado. El Instituto Tecnológico Industrial Brasil-Bolivia es una institución superior profesional en la ciudad del Alto. Creada hace 12 años, cuenta con resoluciones ministeriales que avalan la oferta académica y demuestran su plena calidad y el grado de institución superior fiscal de formación técnica profesional. Su amplia capacidad de enseñanza logró formar a cientos de personas en 7 grandes áreas. Metalurgia, siderurgia y fundición. Profesionales formados en la carrera de metalurgia, siderurgia y fundición tienen amplio conocimiento sobre los recursos renovables y no... Tus hijos no iban a correr ningún riesgo. Algunos, de hecho, de inmediato mostraron socialización con el robot.
este video sí es que me interesaría que lo viéramos todos, puesto que es como un resumen de todo. No se escucha el audio, Ademir. Ah, perdón, se me olvidó que tengo que hacer algo siempre acá al compartir sonido. Perdón. ¿Es correcta la imagen con lo que lo dijo Ron? Sí, ¿verdad? Esa era una de las actividades que se les enseñaba a los niños, e incluso el robot a veces mentía. Se le había programado al niño, al robot, de que a veces dijera cosas que no eran ciertas porque ellos tenían que ver si estaban prestando atención y el robot les decía, ¿está bien lo que estoy diciendo? Bueno, y eso, digamos, para que tengan una idea de lo que es Robbie, esta es su interfaz de programa de uso del robot. Esto simplemente se conectaba a la computadora y la persona hacía su actividad y lo podía hacer por bloques en base al orden que ellos consideraban. Digamos, esa fue, digamos, la idea del robot. Obviamente el robot no es uno de los más avanzados, pero lo bonito de esto es que es un robot que se construyó, se aprendió, se desarrolló viendo a otros robots y que sí se puede hacer. Entonces, algo que nosotros los latinos debemos de visualizar y aprender y desarrollar. Algo que antes que me escape, esta bocina que ustedes ven que es mucho más pequeña, era mucho más potente que la versión anterior. Se logró hacer incluso esos ajustes al final para que ustedes visualicen de lo que se podía hacer. Creo que con eso, digamos, me quedaría por hoy. Me quedo con las preguntas, si dado el caso las hay, y las disculpas del caso por el problema de internet aquí en El Salvador. No, Ademir, muchísimas gracias. Bueno, a ver, te paso algunas preguntas que han ido mandándonos por el chat interno y ahí vamos a ver si hay algunas también consultas de Facebook. Bueno, aquí preguntan, ¿qué niveles de audio tenemos que aplicar para los robots de autismo para evitar que dañen estos sonidos fuertes a los niños? Fíjense que en la primera pregunta es un poquito problemática porque generalmente a los niños con autismo no les gustan los sonidos fuertes. Entonces, pero si el robot en un salón solo estaba así varios estudiantes con él o varios niños con él, el problema es que si el sonido era muy suave, los niños no lo escuchaban. Entonces tenía que haber un sonido un poco más fuerte para que los niños lo pudieran escuchar. No es porque no hubiera atención, al contrario, todos los niños miraban al robot, incluso la última versión fue, digamos que ese fue el éxito de él, llamar bastante la atención de los niños, pero sí tenía que tener un sonido un poco fuerte. Entonces a los niños se les hizo, digamos, una previa reunión. La docente les explicaba, va a venir un robotcito, va a hablar con ustedes, este robot va a hablar un poco fuerte, vamos a tratar de ponerle atención. ¿Y eso por qué se hizo? Porque los niños con autismo tienen esta característica. A veces cuando hay un sonido que no les gusta, se tapan los oídos mostrando que están molestos o incómodos. Eso tal vez sería, digamos, visto en la parte psicológica o emocional del niño. Visto en la parte de la robótica, depende del salón donde esté. Si el salón es cerrado, pequeño, con un sonido pequeño, pues se escucharía súper bien. No sé si hay otra pregunta. Bueno, hay algo que también aquí preguntan, y bueno, ahí la sugerencia también, de ver si se ha trabajado con temas de psicólogos expertos para ir viendo el tema de la adaptabilidad del robot con los niños. Fíjate que en ese caso sí se tenía pensado para la propuesta, digamos, formal del robot. Lamentablemente, cuando tú haces una propuesta de investigación, yo me tomé 3 años en la propuesta original por factor COVID, como yo le llamo, me tocó darlo, no se había dado finalizado. De hecho, la versión 4.3 no se había hecho pruebas con los niños. Ustedes lo vieron al robot que tenía las 3 pantallitas, pero nunca lo vieron con niños, porque en ese entonces fue que surgió, digamos, COVID y ya no se pudo hacer esas pruebas. Y sí se tenía pensado que tuviéramos psicólogos. La única persona que estuvo con nosotros como psicólogo fue la profesora, que la profesora era, su especialidad era psicología
y era docente al mismo tiempo. Entonces ella nos ayudó en la creación de los indicadores. Se estableció de que sí hubo unos buenos resultados, pero siempre hubo una recomendación fundamental. Se tenía que haber hecho muchas más pruebas y eso incluso yo estaba totalmente de acuerdo en eso, puesto que en 8 sesiones de 1 hora cada una, pues no era el tiempo, digamos, recomendado. Y de hecho, lo ideal es que tendría que ser un niño con robot. Una sesión de media hora quizás, un niño, robot. Como lo mostré en algunas imágenes anteriores, solamente era niño, robot. Excelente. Bueno, Francisco Javier Ochoa nos pregunta y nos lanza esta pregunta. Dice, la forma de ser antropomórfica, en caso de que no sea así, ¿le pueden poner ruedas, dice, para programar un robot móvil? Lo que sucede es que como hablaba al inicio, depende del robot para qué ha sido creado. Yo les mostraba varios robots, algunos tenían piernas, otros no. Eso era dependiendo y el rostro también influía para qué fue creado. Si estás hablando de un robot social que va a interactuar con personas adultas, pues podría ser Sofía. No necesariamente tenía que tener piernas. De hecho, su enfoque siempre ha sido su rostro, de cómo ella muestra emociones. En el caso de los niños con autismo, lo ideal era que simplemente fuera un robot que tuviera una apariencia lo más humana posible y no necesariamente que se moviera. Al final yo sí quería que tuviera movimientos de piernas, pero que iba a ser estático, como la versión que no se logró, pero era más como imitando un poco a Zeno, que era el hermano de Sofía, uno de los robots para autismo. Pero al final, una de las razones era por eso, que por tiempo, y la otra razón era que al final no me iba a ayudar en mucho, más que todo, tal vez para actividades de terapia de, ¿cómo le llaman? Se me escapa el nombre, una terapia para física. Pero ya para interacción social directamente iba a estar 50-50, hubiera sido el ideal. En el caso de ruedas, no, porque el robot tenía que parecer más niño que cualquier otra cosa. Entonces, si se le ponía ruedas, ya el niño iba a decir que no era otro niño. Y la idea era que los niños se identificaran con él. Esa era la idea o el objetivo principal del robot como tal. No, no te escucho, no te escucho. Perdón, este tema de tecnología siempre falla. Pero bueno, justo aquí hay varias preguntas que te las voy a ir pasando por chat interno. Ya inclusive comentan dónde podemos encontrar algoritmos para ir programando este tipo de robots. Si has utilizado inteligencia artificial justamente para hacer un aprendizaje mucho más Ujú. dinámico y que el robot, al igual que lo que mencionabas, vayan trabajando en esto, ¿no? Entonces, hay varias otras preguntas, pero bueno, el tiempo, Sí, lamentablemente, en este tipo de congresos nos juega, eh, ¿no? Un rol importante. Agradecerte mucho, estimado Demir. Internamente te pido por favor que pongas ahí tus datos en el chat para que todos los tengan. Seguramente va a haber un montón de consultas porque esta área de la robótica social es muy importante, ¿no? Una vez que nosotros podamos ir trabajando en una de las áreas, que en este caso tú has tocado autismo, hay un montón de discapacidades que se pueden ir trabajando y lo que tú has hecho con el tema de exoesqueletos es algo importante que mucha gente no ve el potencial, pero se está generando una nueva industria en el tema inclusive de impresiones en 3D, ¿no? Para ir trabajando en esta área. de hecho, de ese tema lo voy a tocar en la siguiente en el siguiente ponencia del viernes, cuando se habla de los cambios disruptivos de la educación y la robótica. Importante eso. Entonces, Ademir, gracias por este espacio. No se la pierdan, el viernes tenemos otra vez a este inventor e investigador salvadoreño que nos ha dado un poco de tiempo, que es súper reconocido a nivel internacional. Ahí queda abierto, vamos a pedirle por favor a Ademir, ya acaba de dar en el chat interno sus datos y vamos a justamente estar ya enlazando con esto. Muchísimas gracias, Ademir. Si dejamos de compartir, te agradecería. Bueno, vamos a pasar esta tarde, continuamos.